Avisarme. Para la filmación. Perfecto. Fundamentalmente lo que nos parece, ¿estamos? Bien. Fundamentalmente lo que nos parece fundamental trabajar como concepto sustentable de la arquitectura del paisaje es esta cuestión que rompe el prejuicio sobre que la arquitectura del paisaje trabaja sobre el vacío circundante al hecho objetual de la arquitectura. O sea, sobre el espacio sobrante entre lo público y el edificio. La arquitectura del paisaje es un hecho integral articulado entre el edificio de arquitectura, el objeto arquitectónico, y fundamentalmente trabaja anclado en el espacio público. Por eso tendríamos que trabajar conceptualmente esta integralidad entre proyecto urbano, arquitectura del objeto y arquitectura del paisaje. De hecho, integral, ni de mayor referencia ni de menor relevancia, integral. Todo como un hecho unitario, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Bien, ese es el primer concepto que debemos trabajar. Y en relación a esto, un ejemplo que les traigo siempre, que me parece que es interesante, que tiene que ver con el Plan Caracas 2020, que tenemos como preexistencia, siempre hablamos de que, siempre vamos a hablar de que el proyecto de arquitectura del paisaje, igual que el proyecto de cualquier hecho arquitectónico, tiene que estar situado. Había una preexistencia que era la base aérea generalísimo, Francisco de Miranda. Tiene una estructura bastante importante, 115.8 hectáreas, que serían manzanas. ¿Cuántas manzanas? 115, bien ahí. Bien ahí, 115. Bien, 115 manzanas. Piensen la escala que tiene esto. Y fundamentalmente reprogramatizar un espacio que era base aérea en un parque de escala urbana. Se estableció un concurso en el marco del Plan Estratégico Caracas 2020, cuando ya se quedó viejo, y fundamentalmente se planteaba reconvertir la base aérea en un parque de escala urbana que tenía que tener etapas, articulación con proyecto urbano, con desarrollo de proyecto de escala urbana, es decir, áreas de densificación, áreas de ejecución de dinámicas habitativas, vivienda colectiva fundamentalmente. Tenía que ver también con resolver la obstrucción que era la base original, dentro de lo que era la planta urbana de Caracas. Ahí tenemos la vista superior de Caracas, el parque está localizado por acá, la estación, porque en realidad la base aérea está ubicada por acá. Y tenemos una foto satelital que era este gran predio que tenía el trazado claramente a la vista de lo que es la pista de la base aérea. Lo que plantean los autores, cuestiones que nos parecen fundamentales cuando hablamos de articulación entre arquitectura del paisaje, arquitectura, diseño y proyecto urbano. Ellos trabajaban sobre 5 puntos estratégicos básicos que tienen que ver con estos momentos que les comentaba en el teórico anterior, que son los momentos naturales de cualquier estructura de proyecto. ¿En qué momentos habíamos hablado en el teórico anterior? Si estaban ahí, algunos de ustedes ahí. Momento estratégico, nombre, Martín. ¿Es por algo que estoy con el volumen tan bajo? Ah, por eso. Martín, el momento estratégico, técnico, y el momento táctico, ¿sí? No, y el momento táctico. Valentín, ¿querés agregar algo sobre el momento táctico? Y es cuando vos tomás decisiones. Bien. Y es cuando vos tomás las decisiones de aplicabilidad del proyecto. Bien. Dentro de lo que eran las estrategias, primer momento antes de hacer el proyecto, los autores, los ganadores del concurso, plantearon 5 estructuras de reflexión, 5 estructuras conceptuales sobre las que iban a trabajar. Y esto sí está bueno que lo tengamos presente porque vamos a hablar fundamentalmente de los proyectos desde la lógica de la estrategia y de la aplicabilidad, como sucede siempre que hacemos arquitectura. Ellos planteaban
que el primer punto tenía que ver con el equilibrio ambiental, fundamentalmente anclado en cuestiones relativas al agua, al río Guaire en Caracas y a la renaturalización del río y de las quebradas. Entonces, la primera cuestión que planteaban como estructura básica tenía que ver con el equilibrio ambiental. Luego con las dinámicas urbanas, el segundo punto tenía que ver con las dinámicas urbanas, fundamentalmente de resolver esto que planteaban como una gran pieza que obstruía los vínculos transversales dentro de la ciudad. Ya lo vamos a ver. El tercer punto tenía que ver con la lógica casi obvia de resolución del espacio público como un espacio, como un ámbito de fricción social, de encuentro social. Ellos lo definen como encuentro ciudadano. Dejamos que fluya. El secreto es no mirar atrás. Es avanzar sin mirar atrás, fundamentalmente. Bien. El cuarto punto tiene que ver con los nuevos desarrollos inmobiliarios sostenibles, es decir, generar una estructura de gestión económica a través de lo público-privado que nos permita, en función de redesarrollar el área, con nuevas acciones inmobiliarias, generar los fondos para gestionar el espacio público, que me parece realmente muy interesante. Y el quinto, un modelo de gestión que, bueno, podemos ir como más rápido en relación a esto. Mostraban un poco la situación de Caracas, que está como fuertemente anclada a esta lógica topográfica. Acá tenemos el cerro, y acá está la ciudad, y un poco la imagen del río Guaire. Ya vamos a ver detalles de eso. Y estamos como bastante mal con el foco, acá estaban las transversalidades que hablábamos previamente. Lo que me pareció también importante cuando hablamos de arquitectura del paisaje es esta decisión o esta necesidad de trabajar como las lógicas de integralidad de la propuesta dentro del sistema. El parque o la base aérea, en situación de base, en situación de preintervención, esto es lo que dice en este punto, y en esta situación los autores reconocen la presencia del río, la presencia del cerro, la situación de los puntos verdes que materializan fundamentalmente la lógica de aguas, de las quebradas, o sea, donde ven esta concentración de verde, seguramente se darán las limaollas de lo que es la topografía, ¿se entiende eso? Bien, y claramente si el río va para allá, la pendiente va para allá. La lógica de conectividad de lo que es la ciudad articulada con el sistema de espacios verdes y la búsqueda de integralidad en relación a lo que es el sistema urbano y el sistema de espacio público y espacio verde. No voy a ahondar mucho más, porque voy a generar que el teórico sea eterno, vamos a quedar sin pila, que no queremos. Y un poco en esta lógica de la integralidad, en la arquitectura del paisaje con otra escala, vemos de resolución la propuesta del primer premio de lo que es el nuevo parque, que es esta situación que vemos acá, articulada con este relicto que luego vamos a ver, su pertenencia al sistema, o en realidad su incorporación al sistema vial, con las nuevas transversalidades que cortan la antigua pista, y con la integración del sistema de verde preexistente de la nueva pieza, en este caso, el parque que vamos a ver. Entonces fíjense la lógica de escala, 115 manzanas y cómo hay una interrelación nuclear entre el hecho urbano, la construcción del espacio público dentro de una lógica de sistema que tiene total integración con el sistema de espacios verdes públicos de la ciudad. ¿Está claro eso? Ahí está un poco la planimetría ya más en detalle, sigue siendo una propuesta en la que se ve el desarrollo proyectual, ya el momento táctico, el momento de acciones de proyectos, ya lo vamos a ver más en detalle, que serán articulados con el sistema de espacios públicos y con el sistema
superficies naturadas de la ciudad que están lindantes a esto. O sea, la pertenencia a esta lógica, al vínculo con las arterias de mayor escala de la ciudad. Y como les comentábamos previamente, la generación y construcción de transversalidades también son parte de la lógica. En relación a la primera estrategia que tenía que ver con los valores ambientales, que siempre estamos trabajando sobre eso, nosotros este año vamos a intervenir sobre el río. Todavía no sabemos bien en qué predio, estamos tratando de aproximarnos de ahí, porque integrar no es fácil, pero lo que había pasado fundamentalmente son condiciones que se generan desde una lógica, no sé cómo definirla realmente, es como que tenemos una tendencia de que si el río tiene naturalmente por una cuestión de cota esta geometría, en un momento parece que los militares decidieron que tenía que ser recto, ordenado, tiraron una tanza y le dieron rectitud al cauce del río. Lo que generaba que el río con la pendiente en estas dinámicas geométricas y por su pendiente tomase velocidad, seguramente debe haber complicado el bajo, los puntos más bajos del recorrido del río. Y una de las estrategias que planteaban los autores era trabajar la renaturalización del río, metiendo, o sea, sacándolo del perímetro de la base, porque al no ser ya un aeropuerto militar, ya podía incorporarse nuevamente al predio. Y lo que plantearon los autores, que son cuestiones muy importantes y que hemos visto en los teóricos anteriores, es que ellos reconocían el sistema del Guaire y de hecho las cargas de escorrentías durante periodos con lecho ordinario, con las crecientes ordinarias, o sea, la modificación de volumen por creciente ordinaria, y la modificación de volumen en caso de una creciente extraordinaria hecho en la que la tormenta perfecta que puede tener una repitencia cada 50 o cada 100 años. Esto también es como, estas condiciones son propias del proyecto de la arquitectura del paisaje. No esta dinámica de renaturalizar, sino de intervenir los componentes naturales, ya hablamos del teórico anterior, y de trabajar escala y condición ambiental del soporte. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Están ahí? Okay. Y en relación a esto, planteo y reconocimiento de situaciones de relicto y planteos de nuevas estructuras de vegetación, y la nueva estructura de vegetación articulada con el nuevo sistema de aguas. Entonces acá tenemos articulado, si reconociésemos lógica de estacionalidad a través de las crecientes, tenemos articulado el sistema del suelo como soporte del agua en su lógica contenido o encauzado, es decir, lógica topográfica, lógica del manejo de agua, interrelación de la vegetación con la lógica topográfica y el manejo del agua, y eventualmente dinámicas de estacionalidad del río modificando la espacialidad. En estos 8 gráficos está nuclearmente en formato síntesis los contenidos que mostramos en el teórico 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Ok, vamos. Como todo hecho arquitectónico, dinámicas planimétricas que tienen que ver con un sistema de recorridos aéreos, ya lo vamos a ver, con recuperar o dejar como una pieza, fracción de la memoria, en la puntera de lo que sería la antigua pista, y la renaturalización del Guaire que venía por acá, por el perímetro, y en este punto empieza a incorporarse dentro de lo que sería la propuesta del espacio público. Un sistema de áreas deportivas, un sistema de escorrentías internas y de hecho una recepción de escorrentías de mayor caudal que se dan recibidas en este punto mediante una gran laguna de retención que varía su volumen en función, bueno, de la carga de lluvia, ¿no? Y obviamente dentro del
quinto punto, cuando hablaba de las condiciones de gestión del parque, claramente una lógica de reconocimiento de las etapas, de las diferentes etapas de ejecución. Propuesta axonométrica de lo que es el momento táctico, la renaturalización del río, el área, la gran laguna de retención, un alto espejo de agua, un gran espejo de agua. Lo que hablábamos previamente, la articulación con el proyecto urbano, en este caso densificación de los bordes, incorporación de densificación de los bordes, en todo esta. Y un poco vemos, como decíamos, concepto-función, desde la lógica iconográfica, lo que es naranja o rojo tiene esta lógica deportiva, lo que tiene el color verde tiene que ver con lo ecológico, y ya vamos a ver también otro tipo de lógicas que tienen que ver con lo cultural, lo educativo, pero de una forma muy simple, mostrar cómo en un parque de 115 hectáreas yo puedo definir criterios y conceptos programáticos bien claros para resolver el equivalente a 115 manzanas. Yo no saqué referencia, no sé cuántos son, o sea, 115 manzanas, un montón, para decir tal barrio. Bueno, semana que viene. El área central tiene 70. Por eso digo, casi una vez y media el área central, solamente la superficie del parque, sin el relicto de lo que sería el norte, ¿no? O sea, realmente una escala muy amplia. ¿El parque Sarmiento cuánto tiene? No recuerdo. Tendríamos que googlear. Superficie Parque Sarmiento. Estamos buscando el informe. Igual si sumamos la calle, donde la hectárea de la manzana, si sumamos menos, 70. Con calle y todo, el volumen de superficie más el 15%, 20% de calle, tendremos 70, 80, todo el área central, el equivalente de todo el área central, y ahí Juli nos dice la superficie del Parque Sarmiento, no están pidiendo datos específicos, en metros cuadrados, ahí vamos con eso. Ahí, sí, es muy raro eso. Ahí, vamos a esperar el dato duro. ¿Cuántas hectáreas tiene? En relación a eso, yo continúo. En las dinámicas de generación de transversalidades, por la propia escala del proyecto, del espacio abierto con lo público, y porque estamos resolviendo 115 hectáreas, se van trabajando situaciones de referencia y modélicas. ¿A qué me refiero con referencia y modélicas? Si yo tengo que hacer el proyecto en un concurso, hasta el momento de la ejecución, yo no puedo desarrollar todas las áreas de desarrollo de transversalidad, no tengo superficie para hacer eso. Entonces, cuando planteo, por ejemplo, conexión Parque del Este y Parque La Carlota, el sistema conectivo por encima, por ejemplo, de lo que es la arteria vehicular, se da con esta lógica. ¿Cuánto? 30 hectáreas. Bueno, estamos hablando del equivalente a 5 veces el Parque Sarmiento. En relación a la configuración, estas 30 hectáreas de Sarmiento que preguntaba, ahí va. ¿Alguien quiere preguntar otra cosa? ¿Hay una mano levantada por ahí? ¿No sabe, no? No. Bien. En relación a la configuración del sistema de atrios, puntos de arriba del parque, se plantea esta lógica modélica, un sistema de cambio de solado, en este caso generación de solado inerte, una serie de pequeños edificios de referencia, articulación con los sistemas conectivos de mayor escala, o el sistema de pasarelas aéreas, que tiene esta lógica del paseo, del recorrido aéreo, o los bordes del río articulados con el sistema de pasarela, en el que vemos la resolución del cauce ordinario y luego las dinámicas de crecimiento del cauce en diferentes etapas de la vida. Perspectivas aéreas de aquella búsqueda, cómo se observa lo que es, en esta lógica, los planos de agua concebidos como espacios de laguna de retención, primeras áreas generales, áreas inundables durante los periodos de lluvia y la renaturalización del río incorporándolo al sistema de verde. Lógica de densificación que les comentaba previamente,
y el hecho de traer el sistema del borde al interior del parque lo aporta el peaje. Y bueno, si todo Venezuela estuviese en este punto del parque, ahí tenemos como 785.000 personas. O sea, el que tuneó la figura humana en este render muere de hambre, muere de hambre colocando gente en la perspectiva de... Era su única función en el Sí, durante meses, ¿no? De lo que era el borde del sistema de la... Sistema del Guaire dentro de lo que es la lógica de los recorridos en el perímetro del río. Ya hemos hablado de este sistema de atrios con algún tipo de condición de edificio de referencia, atrio de arribo y dinámicas de densificación. El transporte Sí. también impuesto. Articulación de intercambiadores de transporte que no lo describimos, pero estaba resuelto. No lo voy a encontrar ahora. Allá. Bueno, mucho antes, ¿no? Lo que es la resolución de integración del sistema de movilidad. Pero no quiero entrar acá porque si no se va a hacer eterno. Como bien decía el señor nombre. Santiago. Como bien decía Santiago, lógica de intercambio vehicular, intercambiadores vehiculares. En realidad, para decirlo bien, intercambiadores de movilidad, pero en diferentes sistemas de movilidad. Y les traigo, articulándolo con el teórico anterior, el parque de la familia, que también fue entendido como el parque Renato Poblete, de Bosa Arquitectos, Cristian Bosa padre, Cristian Bosa hijo, y el resto de los autores que ven acá. Y es una propuesta del 2015 que estuvo dentro de la estructura de obras públicas y generación de espacio público por el bicentenario de independencia. Los autores plantean tres conceptos básicos que tienen que ver con intervenir esta pieza urbana en relación directa con el Mapocho, que en este caso tenía plantadas un sistema de canchas y que estaba localizado en una zona de contenido fuertemente fabril, en el que la lógica fabril está empezando a trabajar reconversión para recuperar el borde del río. También les traemos borde del río porque estamos mirando como teasers o spoilers de lo que vamos a trabajar este año. Los autores plantean incorporar el río al sistema del espacio público, pero lo que me parece que era importante es que los autores planteaban como concepto básico esto de incorporar intervenciones de proyecto de carácter sustentable, trabajando como excusa la resolución de la ribera del Mapocho. Y fundamentalmente trabajar en una zona que tenía voluntades fuertemente industriales, reconvertirlo en dinámica de espacio público. Cuando buscaba información para el teórico, ahí veía que es uno de los parques que tiene récords de visita en formato año dentro de lo que es Santiago. Yo creo que fundamentalmente pasa algo similar de lo que pasa con el Buen Pastor. Tenemos baja escala de oferta de espacio público. Cuando tenemos esta dinámica y esta calidad de espacio público, se transforma en un gran atractor estas dinámicas que planteamos previamente de fricción social. El primer concepto que plantean los autores tiene que ver con hacer contemporáneo, lo que me parece realmente muy potente, esta revisita del concepto de hacer paisaje, trabajándolo con geometrías, con formatos y fundamentalmente con reflexiones propias de este tiempo, y trabajando, no sé si les suena, yo se lo había comentado en el teórico anterior, así que debe sonarles, el suelo como espesor o ground scale. Trabaja el concepto de ground scale. Es entender que la superficie del suelo, que el piso, puede ser manipulado en sus tres dimensiones: largo, ancho y
fundamentalmente Z, altura, ya sea positivo o negativo. El segundo punto tiene que ver con la superación de los prejuicios urbanos. Se refiere con esto a qué? A entender que ciertas áreas degradadas o ciertas áreas que no tienen un desarrollo fuerte del urbano, en este caso de Santiago, pueden tener espacios públicos de calidad. Y si este año nos toca con algunos de ustedes intervenir sobre los bajos de San Vicente, sobre la zona de los bajos del río San Vicente, empezar a pensar si le puede hacer una oferta de alta calidad de espacio público en lugares que pueden llegar a tener dinámicas de inundabilidad o que pueden haber estado degradados por su carga temporal dentro de la planta urbana. Y fundamentalmente el tercer punto tiene que ver con recuperar la mirada sobre el río desde uno de los lados, porque el parque claramente se ubica sobre una de las marcas. Entonces lo que plantean, dentro de esta lógica de recuperar la mirada del río, en los tres momentos estratégicos que plantean como concepto, tienen que ver con desviar el agua del Mapocho y usarla para riego, y fundamentalmente reconocer ciertas dinámicas de movilidad urbana, como puede ser la bicicleta, y apreciar la cuenca del Mapocho y el vínculo de la ciudad con la cordillera. Y obviamente podemos definir como microcosmos interior generado por el planteo topográfico. Pues traía previamente dinámicas de aproximación al proyecto desde lo que creemos en la cátedra son desde acá, desde la lógica analógica, pero bueno, cada uno se aproxima al proyecto como mejor puede. Nosotros hacemos este tipo de aportes, cada uno sabrá qué le resulta mejor. Así que era muy interesante cuando empezaban a trabajar dinámicas geométricas como esta lógica de ground scale, que parece ser algo bastante técnico, se genera y se logra mediante el dibujo analógico. Es decir, la complejidad no implica indispensable o necesariamente la aplicación de la tecnología multimedial o del CAD o del Revit, puede aproximarse uno mediante lo analógico. Y acá tenemos las dinámicas planimétricas de la propuesta del parque. Acá se ve claramente el desarrollo de ground scale, los recorridos aéreos que planteaban los autores, de hecho pasando o puenteando sobre la cota cero, la geometría reprocesada, totalmente artificial, la tierra que saqué del espejo de agua, la tiro al sistema de bordes y reconfiguro un sistema de bordes con el movimiento interno de la tierra, es decir, yo no traigo tierra para generar topografías artificiales, sino que en realidad reubico la tierra de este punto sobre los laterales y configuro la integralidad sin traer o llevarme tierra, lo cual está muy bien. Un poco la dinámica de implantación dentro de lo que es el sistema de la lógica Fabril y la articulación con el Mapocho. El sistema de canal que recupera y incorpora el agua. Y las lógicas programáticas que, bueno, que no están muy desarrolladas. Acá dice puente. Estaría bueno, te podés desplayar un poco. Y cuestiones que les mostré previamente, pero que tienen que ver con la búsqueda de lo que comentábamos previamente. Cuando hablamos de ground scale, en un momento, vamos a tener, si tuviésemos lo que es la fracción del Mapocho, lo cortásemos, tendríamos el Mapocho totalmente encauzado, la geometría artificial generada por los autores, la topografía artificial generada en el espejo de agua, que es mucho menor, nuevamente el alto y el sistema urbano, cortando por lo que estoy dibujando, otra vez el Mapocho, Costanera, la geometría artificial del groundscape que plantean los autores, el espejo de agua, el alto, el sistema de altos, el calle, y cómo se van dando las diferentes condiciones materiales del borde, trabajando fundamentalmente el suelo. ¿Sí o no? Ok. Seguimos entonces.
Esto que dibujaba previamente se ve luego reflejado en las dinámicas de secciones, ya hablamos de esto. Es un proyecto de arquitectura, por ende tiene planimetría, planta, secciones, vistas, como cualquier proyecto arquitectónico. Acá tenemos la lógica del pliegue, groundscape, el sistema interior, en el que ya hay un desnivel muy fuerte, y la generación, el espacio de confinamiento del plano agua que vimos teórico anterior y que vimos ahora. El sistema de las dos geometrías, en este caso la sección del corte de una isla, el groundscape, los puntos de replanteo, ya lo vamos a ver, el replanteo de las cotas y el confinamiento de las islas dentro del espejo de agua. Y como aquel momento estratégico, luego empezamos a generar las islas, retiramos la tierra de este punto y empezamos a localizarlo en formato de geometría artificial como condición súbita. Yo tomo un mate porque estoy cuidando afónico en 5 minutos. Misma dinámica de replanteo, misma lógica. O sea, lo que les decimos no es una aproximación académica. Lo hemos visto en el Parque de las Esculturas Olímpicas, lo ven en el Parque Mujeres, lo ven en el Parque de la Memoria, lo ven en el Micaela Bastías, lo ven en el Parque Inflexión, lo ven en el Parque de la Familia, lo vemos. El manejo del suelo y el tratamiento del suelo es una condición básica del proyecto de la arquitectura del paisaje. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Nada? ¿Están ahí? ¿Se entiende? Las chicas rojo. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Se entendió? ¿Estamos muy cansados? Vamos a ver. Es muy lunes. Es re lunes. Ahí va. Espero que el espíritu de la cuestión esté clara. Acá el reconocimiento de la cordillera en relación a Santiago, el área que comentábamos previamente, fíjense, la condición de escala de los edificios, y ahí vemos las dinámicas fabriles que comentábamos previamente. Saquen sus conclusiones en relación al manejo de la vegetación, a la incorporación del agua, que hablábamos previamente, la resolución del suelo, el recorrido aéreo, cuestiones que veíamos en el croquis, en el teórico anterior. Toda esa cuestión que hablábamos previamente la vemos materializada en este ejemplo que está en Chile. Tampoco es Finlandia, sino que es acá, tras la sierra grande sería, ¿no? Cruzamos la montaña Indy, el plegamiento, y estamos acá. El sistema de saltos de agua que le habíamos mostrado en el teórico anterior, en este caso, el agua, el sistema de pliegues, el auditorio, esta gran platea a cielo abierto, y el espejo de agua y el sistema de islotes. Conclusión, ¿cómo estamos de bata? ¿Bien? El paisaje es objeto proyecto. Así, claro. No jardinamos, no tomamos el sobrante vacío del edificio arquitectónico, sino que vamos a la par trabajando lo que es la resolución arquitectónica del espacio abierto urbano. Una condición más naturada, resolviendo mínimos niveles, en este caso confinando el hormigón, con resoluciones de topografías artificiales que por debajo contienen arquitectura, integrando fuertemente el hecho de objeto, el hecho objetual, con el hecho del espacio público. Fundamentalmente la arquitectura del paisaje se construye con el paisaje y es una parte activa de la integralidad. A ver, traigo un poco el sistema de canteras de Igualada en Barcelona, en Cataluña. ¿Alguien tiene idea qué ejemplo vamos a mostrar acá? Creo que se lo han mostrado unas 50 veces, ¿no? ¿Esto lo han visto una vez? Bueno, esto es una obra de Enrique Miralles. ¿Qué edad tenía Edgar? Lo estábamos viendo el otro día cuando estábamos en el estudio.
se murió a los 49. Se murió de cáncer a los 49, hace ¿cuánto? 20 años. No, parece menos. 2005, 18, 17. Pasa rápido, pasa rápido. Un arquitecto que brilló a un nivel superior, haciendo en 20 años un volumen de edificios monumental, la gran mayoría de ellos construidos, creo, en gran volumen post-mortem, pero bueno, le encargaron el proyecto en Igualada de un cementerio donde él está enterrado, de hecho. Quedó incorporado al paisaje. Lógica. Vamos a ver cómo. ¿Cómo? Claro, ¿te entré? No voy a decir nada. Bien, en esa dinámica quedó incorporado al paisaje, como les decía previamente, está en este punto, planteado conceptualmente ya en un mix entre momento estratégico y momento táctico. Como proyectistas no decimos, bueno, ahora, hoy vamos a discutir, ya todos lo tenemos en claro, las instancias tácticas del proyecto, por ende no, nadie dibuje nada, vamos a discutir conceptos. Cuando uno trabaja concepto, trabaja casi espiral, en formato de espiral, claramente, entre conceptualizar y resolver. Rick Miralles, con una sensibilidad matricial sobre lo que es el contexto, plantea que el cementerio tiene que ser algo así como un descenso al silencio, ya lo vamos a ver luego más en detalle, pero que me parece súper importante la propuesta, porque estamos hablando de que la arquitectura paisajista se construye con el paisaje. Es que este tipo de geometrías, más allá de que son bastante propias de la búsqueda de Miralles en su proceso proyecto, su proceso de diseño, tienen mucho que ver con las lógicas de la cota y topográficas donde se implanta el cementerio. En el que él planteaba fundamentalmente que el cementerio debiese ser un descenso al silencio, y dentro de esa lógica que esta búsqueda de trabajar el cementerio como encajado en la tierra tenía que ser una reinterpretación en formato contemporáneo de lo que era la lógica de Barrancas. Acá tenemos la visión de lo que es la estructura de paisaje de soporte y lo que plantea el autor, en este caso tomando la piedra del lugar, confinándola en un sistema de aviones y trabajándola formateada como envolvente. Es decir, tomar la envolvente natural, repensarla, reprocesarla, incorporarla en el sistema de aviones, al sistema de muros de contención, y de hecho también va a aparecer en otra granulometría en el suelo. Fundamentalmente me interesa que tengamos presente que la arquitectura del paisaje implica intentar construir nuevamente un nuevo paradigma. Este año vamos a trabajar integrada o integralmente entre arquitectura 4, dos de las tres cátedras en formato directo, arquitectura 4A y 4B, en estrecha relación del diseño del objeto arquitectónico, del hecho arquitectónico con el proyecto del espacio. Y vamos a también tener algún tipo de vínculo con las cátedras de urbanismo que nos darán soporte y contenido conceptual de las áreas de proyecto y intervención que estamos trabajando. Un poco lo que debe ser pasar siempre, que en los momentos tácticos son fáciles. Volvemos al cementerio de Igualada de Miralles, el formato cantera soporte, ya en formato borde antropizado, la misma lógica de la granulometría, con la misma lógica de la piedra, con granulometría diferente, resuelto el solado, y luego este concepto del descenso al silencio, el sistema, bueno, de nicheros. Esto no se salva a nadie, ¿saben eso? Parece lejos,
porque ya como que todos terminamos ahí. Pero me quedan 3 todavía. No, no pasa de 45. 45, ya pasó. Ahí está. Y vamos con las dimensiones, los campos de conocimiento de la disciplina. Son 3 dimensiones y ya los dejamos. Este fue un teórico bastante áspero para ustedes, en dinámica, formato conceptual, pero hay que darlo. Me parece que también clarifica y potencia estas cuestiones. Tenemos una primera dimensión, que es la dimensión existencial del paisaje, que fundamentalmente tiene que ver con aquel que lo percibe. O sea, fundamentalmente, un espacio físico real tiene una dimensión existencial que tiene que ver con cómo yo soy, cuál es mi bagaje, cómo me formaron, dónde me crié, a qué cultura pertenezco, qué condiciones me construyeron, y en relación a eso yo construyo nociones y soslayo cuestiones en función de lo que soy yo, de lo que yo soy. ¿Se entiende eso? De lo que vos sos. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Por ejemplo, cuando en discusiones de estudio Julie te decía acá llueve bochas, porque ella es de Caleta, Olivia, en la que tienen lluvia negativa durante el año. O sea, el agua vuelve del suelo al cielo, ¿me entendés? 3 veces al año, ¿me entendés? Es como que estás lavando los platos y el agua se escapa por la ventana y vuelve a la atmósfera. Yo no sé qué volumen de lluvia de precipitaciones tiene en Caleta, Olivia. No sé. Ahí está, googlea. Dios mío, ¿cómo estamos? Y si comparásemos el volumen o el régimen de lluvia de Córdoba, que son aprox 700 milímetros año, con el de Capital Federal, sería mucho menos húmedo Córdoba que Capital Federal, ni le digo Mesopotamia. Y eso, aunque no parezca, varía nuestra percepción de las cuestiones reales. ¿Sí o no? No voy a ahondar mucho más, parece que te hacen así algunos. Bien, seguí. Y fundamentalmente entender que el valor y significado del paisaje es el resultado de una historia y una cultura. O sea, ya acá hay un recorte claramente antrópico. Ya estamos hablando de cultura y estamos hablando de historia. Y que fundamentalmente el paisaje es el soporte. Ahora les muestro ejemplos de esto, ¿no? Para la identificación individual y colectiva de una sociedad y su cultura. Finalmente, somos lo que hacemos, ¿no? Más o menos, siempre llegamos al mismo. Cada tiempo, lugar y cultura construye el paisaje y lo representa. ¿Está claro o no? ¿Se entiende? ¡Están ahí! ¡Digan algo! Claro. El paisaje adquiere significado habitándolo y evidenciándolo. Ustedes que son re tiktokers, millennials, se quedan en, no sé, dice, che, fueron, ¿conocen la estación de policía? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué habrás hecho? Bueno. ¿Quién dijo sí? ¿Quién fue el que dijo sí? ¿Nombre? Antonella. No, viví en Algar de alguien. No fue un hurto. Me acusaron falsamente. Bien, porque más uno dice, sí, conozco la obra de Hubert Hobbs, la vi en foto. No. O sea, no. Conocer la obra de Hubert Hobbs es caminar la obra, percibir la escala. Yo sé que atrasa lo que te digo, pero posta cambia bochas la percepción de la cosa. ¿Qué les pasa de haber conocido, capaz, seguramente no, haber conocido una obra, 15 milímetros promedio anual. ahí está, Caleta, Olivia tiene 15 milímetros de promedio anual de lluvia? No sé, es como que llovió. Desgarrador. En esa lógica, cuando uno ve fotos de una obra y luego la recorre, más de una vez dice, me la imaginaba más grande, más pequeña, distinta.
pero fundamentalmente quedarnos con el concepto de que el paisaje toma significado en el paisaje, habitándolo y vivenciándolo. Fundamentalmente paisaje es igual a síntesis y vivencia. No me acuerdo el orden de esto. ¿Cuánto? A ver, necesito que 3 me digan de dónde son de origen. ¿De dónde son de origen? Los de afuera, por ejemplo. Vamos con los de afuera. Todo de Albert, dice. Claro. ¡Dios! Bien, allá, sí. De Río Negro. Vos sos de Río Negro. Mirá. Sí, Sunchales, Santa Fe. de Sunchales, Santa Fe. Nombre de la Río Negrina, ahí voy. Y Guadalupe. Guadalupe y el señor Sunchales. Francisco. Francisco. Francisco, ¿cómo describirías el paisaje del soporte de Sunchales? Si tuviese que describir Sunchales. Campo. Campo. Te podés playar. Playate, brother. Tenemos que... Ahora de que campo, pero lo de la ciudad no es lo mismo que campo. Claro, acá dicen nos vamos al campo y se van a la sierra. O sea, aquí la cosechadora en cerca. Nos vamos al campo. Metí la cosechadora ahí. No, dale. Campo. Explicarle qué campo, porque no es lo mismo campo para nosotros de la Pampa Gringa, para mí que soy de Villa María, y cuando dicen acá los chetos, a ver, vamos al campo. Vamos a mirar la foto, estuvimos en el campo y están en el medio de. Están a quebrar. ¿Qué es el campo? Se mete un tractor, ve que el tractor directamente vuelca, sí, campo. ¿Qué es campo? Llanura, nada. La llanura, nada. Desierto. La llanura, sí. No, no es nada, es la llanura, sí. Es la llanura suavemente ondulada, ¿no? Y cuando vamos a la ruta, la hace como. Vamos a ver, sí, pero tiene pendiente, aunque no parezca. Tiene su pendiente, una llanura, ¿qué más? Mucho verde. Mucho verde. Alguien que nos ayude en la lógica de los pampeanos. Mirá. Se parece muy lindo. Es muy lindo. Sunchales es feo. Me trataron re mal en los secundarios y los odio. ¿Cómo es? Pues así que es muy lindo. Eso son fotos de nuestra pampa. No te vas a escuchar eso. No. Míralo con más ganas, míralo con amor. Pero es así. Bien, Sunchales no es esto. Sunchales es feo. Pero es fundamentalmente el gran plano de llanura y en algún punto, cada vez menos, los relictos del monte, de la pampa productiva, pampa ultra productiva. Para mí, yo que soy de Villa María, mi imagen del campo es eso. Y la línea de eucaliptus que van armando la entrada de las diferentes estancias en general. Si uno va por la ruta y ve esto, el relicto del monte que se queda así como cada vez más chicuelo, y eventualmente las entradas de los cascos o los relictos de los montes. Fundamentalmente eso es lo que yo, y fundamentalmente suele pasar, salvo Francisco era que odia Sunchales. A uno le resulta atractivo aquellas lógicas sobre las a las que pertenece, ¿no? Finalmente, eso tampoco parece Sunchales. ¿Ese sí? Sí. Ese. Dale, Francisco. No, que sí. Ese es distinto. Ahí tenemos el tema ya de que no queda nada natural, está todo entropizado. Acá tenemos la marca de la cosecha y luego la situación de soporte que hablamos antes. Un gran plano con los, podríamos decir, los nodos del relicto de lo que era el monte nativo y eventualmente las líneas del trazado que los hace sus cascos. Fundamentalmente va a ser eso. Bueno, cuando vos le preguntás, por ejemplo, Griselda es de Mendoza. Entonces, siempre le preguntamos a Griselda hace como 3, 4, 5 años. Che, Griselda, ¿cómo es Mendoza? ¿Qué es Mendoza? El paisaje vivencial. La ciudad de Mendoza, abrazada por la cordillera de los Andes, y dentro de la trama urbana
la vegetación como protagonista, acompañada también de la trama de las acequias. Abrazado por la cordillera, la vegetación como protagonista, que fundamentalmente, ¿qué tenemos como presencia? Bueno, plátanos. Plátanos. Y la presencia de la acequia, que yo creo que tanto, vos me corregiste, porque vos sos de Mendoza, la acequia como la vegetación son infraestructura ambiental para Mendoza. De hecho, ¿estamos de acuerdo? Las acequias tienen origen huarpe, ¿no? Es interesante, ¿verdad? La ciudad de Mendoza está fundada en un desierto. Y uno llega a Mendoza y ve un vergel. Es producto de la mano del hombre, traído de los aborígenes, ¿no? De los primitivos de la zona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió eso? Buena descripción, muy buena. Entonces, abrazado por la cordillera, el sistema de vegetación, plátanos, el sistema de acequia de origen huarpe, o sea, pueblos originarios, darle infraestructura. Entonces dicen, ay, qué lindo que es Mendoza, pero fundamentalmente es bello por una condición de construcción de habitabilidad. ¿Se entendió? ¿Se entiende eso o no? Pero fundamentalmente cuando le pedimos, Francisco, describí tu soporte donde te criaste, Sunchal, es feo. ¿Sí? Es una dinámica totalmente distinta de la percepción de Griselda de Mendoza, en el que el plátano y la acequia generan sombra en un contexto de base brutalmente desértico, y el agua es infraestructura básica para la supervivencia, ¿no? Que es fachero, es fachero. Si tenemos la cordillera ahí, cachamos todo el cubito que se derrite, lo captamos con el tiki, lo usamos acá, viene limpio, viene fresco. Tuki. Es fachero, pero es infraestructura. ¿Sí o no? Y la percepción de Grit de la ciudad tiene que ver con esas dos condiciones de matriz infraestructurales. Pero Grit dice, abrazado por la cordillera, el planteo de los árboles en su predominio plátanos y el agua. Está bien. Suena. Vayan a Mendoza. Visite Mendoza. Ahí está, tenemos la pauta. En ese caso, esas son tipas. Claro, está claro. Acá tenemos tipas. Plátanos de Tenemos como una pequeña cañadita acá a la vuelta. Cañada con las tipas. Está claro que son tipas, se las ve. Imagen general, de facilidad. Y acá tenemos el dibujo de Bulgeroni. Le han mostrado este dibujo de Córdoba una vez. ¿Sí o no? No. Bueno, después lo googleé en Bulgeroni, que hace un dibujo de síntesis de la dimensión existencial, de su propia dimensión existencial, de lo que era. ¿Qué les parece que puede ser esto? ¿Quién hay? ¿Quién fue? ¿Qué tesoro? Córdoba. ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué Córdoba? ¿Por qué interpretamos que es Córdoba? Porque tiene las fábricas afuera. A ver, de uno. Un pozo, El pozo, zona fabril afuera, la zona fabril en el perímetro, y paisaje las sierras al oeste. No, todavía no estaba circulación, pero estaba. Ya la venía a venir. La venía a venir, Bulgeroni, muy bien. Los barrios pericentrales, o sea, el sistema de lo que es la planta fundacional con las iglesias, Porque está como en la un pozo. escala del centro, ¿cómo? Porque está como en un pozo. El pozo, como yo que es Córdoba. Córdoba, muy bien. Muy bien. Empezamos con el pozo. En esta dinámica, como bien decía Edgar, parece que a Bulgeroni el río, que viene así, del alto, se le fue, se le escapó. Parece que estaba acomodado. Y la cañada tampoco, que viene más o menos así y lo choca por acá.
En realidad, o sea, me parece que el río le el dibujo. Le arruinaba el dibujo del post. O sea, el río la dejó. ¿Qué año es este dibujo? No me acuerdo. Pero- 1420. No, Claro, porque el sí. río no estaba recuperado todavía. El río seguía siendo la cloaca de la ciudad. Bien, pero sí. Bueno, puede ser que le estábamos dando la espalda, porque yo le digo, no, el río es feo. Mirá, Francisco. El río es feo, como es un chale, no dibujo. Listo. Pero en esa lógica, vos decís, vos mirás esto, y si el titular no te dice Córdoba, más allá que sean las 8 de la mañana y esté medio como... después de un rato, claramente nos vamos a dar cuenta que es Córdoba. Y habíamos dicho que el paisaje sí es vivencial y que cada época construye un paisaje que le es propio. Entonces, lo que es el gesto, ya sea del espacio público o las dinámicas institucionales de la Córdoba fundacional, en el que estaba la autoridad cívica al lado de la iglesia, nosotros somos amigos. Acá está el cabildo, acá está la catedral. Somos amigos. Estamos acá al lado, uno al lado del otro. Y al frente la plaza. Y el espacio público. Y eso es una construcción de condición de una época histórica. Que tiene que ver con nuestra matriz como ciudad Córdoba, ¿no? ¿Se entiende, no? Es bastante fácil. Ahí está, somos amigos. La cruz, y la autoridad, y la plaza. Y cada época, bueno, el sistema de iglesias que dibujaba Olverán, acá tenemos una, acá tenemos otra. Y acá tenemos patrimonio de humanidad, que se ha ido por acá. La compañía, cada época tiene una materialidad y un paisaje que lo representa. Haya. Acá volvemos como a la dinámica de matriz, más allá de que esto no es lo original. Esta dinámica del cabildo, la catedral, el símbolo, ¿no? Acá está la religión. Y cada época tiene su país. ¿Qué desubicado esto? Y la mirada, a mí me espanta a veces. Es como cuando uno va a recibir visitas en su casa. Yo no soy muy adepto a recibir a nadie, no me gusta porque mi espacio es mío. Pero en general, la gente cuando recibe gente, la gente normal, ¿viste? Cuando va a venir gente empieza a ver todas las cuestiones que, tengo que ordenar acá, tengo que ordenar acá, ¿por qué no revelamos esto? Bueno, es la historia de la humanidad, ¿no? Cuando uno mira... ¿Vino del 70? El 70, claro, tiene 50 años. 52. Y es como dice Pau, todavía teníamos como el río como la cloaca de la ciudad, el espacio de descarga de todo lo que era el residuo de la ciudad. Cuando uno la ve a esta ciudad que uno camina 2 o 3 veces por semana por la 27, por ejemplo, y cuando la ve en un formato distinto de la perspectiva que siempre utiliza, que es la peatonal, y la ve en condiciones más o menos esto, ¿no? Somos los que hacemos. Ahí. O sea, qué ciudad, ¿no? Y obviamente el paisaje, aparte de una dimensión, ¿cuál habíamos planteado antes? Existencial, tiene una dimensión claramente objetiva, vamos a hacer sucinto por obvio, en el que el paisaje se construye, es una realidad concreta, por ende, el hombre puede evitarlo, lo produce, lo acabamos de ver, lo modifica y lo destruye. Bueno, ¿saben qué es esto? ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Puede ser un poco más específico, corazón? Patio Olmos. Patio Olmos, Escuela Olmos. El Round Point de Belsar. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
monasterio. El obispado. ¿El obispado? Monasterio. Monjes. Bien. La Escuela Olmos, el obispado, el Round Point, la Vélez Sarsfield. ¿Qué es esto? ¿Qué cañado qué? Mirá si no es una realidad concreta que se habita, se produce, se modifica y se destruye. Foto aérea, esto, bueno. La Ilía, y fíjate allá ya era como, bueno, allá tenemos todo lo que es, bueno, San Vicente, Barrio Maipú, gran soporte rural. ¿Qué puede ser eso? Y esa misma dinámica, algunos años después, de ser esto, pasa a ser esto. Acá está el monasterio. Fíjense la escala. Ahí está ahora el patio Olmos, el teatro. Fíjense cómo está el teatro ahí, que sobresalía del perfil. Fíjense lo que es el grano de las casas, ¿no? Con la presencia de verde. Bueno, Córdoba. Bueno. Estamos de acuerdo con la dimensión objetiva, ¿no? ¿Sí o no? Okay. La dimensión ambiental. ¿Qué es esto? Córdoba. ¿Qué es esto? A ver si no hemos mostrado nada. Esto es el municipio de Nueva York y esto es el High Line, antes de ser High Line, después de dejar de ser vía de transporte de productos en la estructura fabril del sector. El previo, un ruderal de baldío entre medianeras, base, primero lo fundamentalmente plantear que la tercera dimensión del paisaje es ambiental. Esto era una vía abandonada de un sistema productivo relocalizado que tenía que ser otra cosa. Se llamó concurso. La propuesta fundamentalmente trabajaba sobre la sustentabilidad. Nosotros tratamos de que todas las estructuras de proyecto que trabajemos tiendan a trabajar el aporte infraestructural que tiene el nuevo sistema de insumos que utilizamos. ¿Se entendió eso? A ver, feedback. Francisco, ¿qué queremos decir con eso? Arriesgue. Sunchales es feo. Se trabaje con los materiales y los insumos más sustentables posible que ayuden a medio ambiente. Sea como más. Como bien dice Francisco, como nosotros trabajamos con el insumo natural y el contenido del insumo natural hace un aporte, lo vamos a ver en el próximo teórico, esas dinámicas quedan incorporadas fuertemente al proyecto de arquitectura del paisaje. O sea, no es una decisión, es una condición sine qua non trabajar la condición ambiental. ¿Sí? ¿Sí? Rojo, ¿cómo estamos? Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, si algo bien, Belén es el precio rojo, coherente siempre. No, pero, y acá está la condición del previo y el post. Así de hoy. Y fundamentalmente, como les decía previamente, nuestro objetivo es dotar de valor a lugares que han quedado degradados o agotados por la cuestión que sea. En este caso, una vía de ferrocarril que es recuperada como parque. En el caso del parque Víctor Civita, recuperar un área
colmatada como un parque educativo de la sustentabilidad. Y así podemos seguir con varios ejemplos. En el caso del parque conmemorativo Inflexión, usar qué, para qué. ¿Qué estudiaron de Inflexión? ¿Quién tiene el parque conmemorativo Inflexión? Levante la mano. ¿A dónde levantó? Espero que se lee, Martín. ¿Buscaste algo de la historia del parque conmemorativo Inflexión? Sí, ahí está. Sí, ¿usted nombre? ¿No? No. ¿Cómo? Cande. Cande. Como mi hijo chica, ¿bien Cande? ¿Candelaria o Candela? Candela. Candela. Entonces nada que ver conmigo. No. Vamos, los dos, Martín y Cande. Era propiedad de Corrector. Fuerte pregunta. Era propiedad de Carlos. Es fácil, hay que pararse acá. No, hay que pararse acá. Eran el parque conmemorativo Inflexión, ¿sabes? Levantá. Pateame. Era el predio de la casa de Pablo Escobar en Medellín. Se demolió la casa de Pablo Escobar. Es una forma de demoler. Bien. De una u otra manera la casa no está más. Bien. Bueno, está muy bien. Pero fundamentalmente, más allá de la cuestión fina que a todos les encanta, ¿cómo explotó? ¿Cuánta gente murió? Había un pedazo de mano pegado en la medianera, como dicen, no, Dios. Ahí sí es como que les encanta. Bien. Cande, ¿qué y Martín? ¿Cuál es el sentido de reconvertir? ¿Para qué? Para la memoria, para... Excelente, Cande, vamos ahí. Ve cómo laburan en Tandem, bro. Dale. Para la memoria, o sea, me gustó mucho porque la función, el proyecto propone 3 partes, como un recorrido de... ¿Están escuchando allá al fondo? Sí. Dale, Cande, fuerte. 3 partes, dale. De respeto, conmemoración y como la resiliencia. Entonces, a medida de la explosión esta, se hizo la topografía y se propuso la parte del escalonamiento, la muralla y el bosque. Aplausos para Cande. Cande muralla. Bien. Mostrale, Nazareno, la muralla de Cande, que viene siendo un muro conmemorativo. ¿Y en el muro conmemorativo qué cosa, Cande? ¿Lo tenés eso? ¿Cómo? En el muro conmemorativo, ¿qué pasa? Ahí están, o sea, le hacen homenaje a todas las víctimas, las 46.000 personas. 46.000 muertos. Y lo hacen con un trabajo de puntitos que se prenden los luces después de la noche. ¿Se entendió eso? Hacen un muro conmemorativo, ya lo vamos a ver después en un teórico. Van a ver el taller, donde se recuerdan las 46.000 víctimas de la lucha con el narcotráfico. Cada uno es un puntito en un muro que parece ser granito pulido, que de noche se transilumina y uno ve todos los puntitos y es una forma de recordar a las víctimas. ¿Tenían, saben eso? ¿Sí? Lo hace así como diciendo, bien. Bien. Cande le dijo, me gustó. Sé que en algún momento los autores dicen así como, me sentí bien, ¿por qué? Y no sé, es porque le llegó como el pulso de Candela que le gustó. Está bueno, está bien, es un poco el legado, ¿sí? ¿Vas a decir algo o fuiste como teatral para llegar acá arriba? No, nada que ver. Sí, vos. No, fue como hay que bracear, hay que batalla. Bien. El parque, la vía reconvertida como parque, dimensión ecológica y ambiental, y la condición verde en una estructura bastante seca, Haya, Manhattan. Miren las cosas, ¿no? Papurri, mirá. Mirá acá. O sea, esto podría ser, es ciudad, pero podría tener una función mejor, ¿no? Esto. Y no es pegarle a Manhattan. Miren una foto aérea de su universitaria. De un miércoles a las 3 de la tarde. Va a ver lo que es.
Mirá. De hecho, mirá. La dimensión ambiental, ¿no? En este caso, en el caso de la base aérea generalísimo Miranda. Y cuando hablamos de la dimensión ambiental, y este es un momento bueno para las ponencias de la investigación, hablamos del objetivable y volvemos de nuevo, bueno, antes de irnos, Diller y Escofidio, autores de esto, sobre, ¿no querés pasar un poco más, bro, así sacar la duda? Porque digo, Diller y Escofidio. ¿Quién es este Frank Gehry? Pasá, anima acá, sentate por acá. No, está bien, me da vergüenza, boludo, no prefiero hablar. Bueno, ahí va. Frank Gehry, no voy a preguntar quién es este, pero bueno, Frank Gehry, Jean Nouvel, Frank Gehry, Jean Nouvel. ¿Qué momento de la historia de la arquitectura, no? Tanto Frank Gehry, acá haciendo cosas, como Jean Nouvel, haciendo una torre que es eterna y que tiene como un montón de formato Ventanuli, no sé si lo han visto. Pongan Jean Nouvel, Nueva York, en sus respectivos dispositivos, y van a ver la torre esta, que tiene como 178.000 unidades de ventana en la planilla de carpintería. O sea, yo me imagino el vaso del aluminio diciendo no quiero. Ahí está, lo hizo, y la construyó. A veces somos difíciles los arquitectos como onda. Quiero hacer mucha ventanita. Me levanté con ganas de hacer ventanita, ¿no? ¿La tenés ahí? Mira la foto después como puedo decir, ¡ah, ya! ¿Qué me dice? ¡Ay, se falta mismo estar! El estar de abajo tiene como... Después subís a otro y es como... Eso. La base generaliza un Franco y lo objetivable. Misma lógica, tengo ahí la... Tengo como el... Bájenme por favor el volumen de charla paralela, se me hace difícil, ¿no? Viste que elegante, forma de decir. Elegante. Lo que me parece excelente de ciertas dinámicas que hay que quizá imitar y desarrollar, porque esto es brutalmente acumulativo, es que los yankees norteamericanos tienen en Nueva York, como se ve ahí, una aplicación que se llama New York City Street Tree Map. New York City Street Tree Map. Claro, pronunciarlo vos con un inglés perfecto. New York City Street Tree Map. Bueno. Explore, el de así leer en inglés todo. Vamos. Ay, Dios. ¿Y qué hacen fundamentalmente el municipio de Nueva York? Establece estadísticas y fundamentalmente ¿qué hacen? Relevaron todos los árboles que tienen, pero los relevaron en formato contemporaneidad, posmodernidad y capitalismo, de los creadores del capitalismo. ¿Qué importancia le pueden dar los muchachos de Nueva York al relevamiento de la vegetación de las calles? Alguien. El costo de los edificios. Costo de los edificios, podría ser. ¿Sombra? Sí, vamos a ver, calculan la sombra. ¿Quién fue? ¿Nombre? Tatiana. Costo de los edificios, sombra, calidad, ¿qué más? La edificación. No en este caso porque es de árboles. Pero por ejemplo, donde hay más árboles, donde más viven en la Bueno, calle. sería la cantidad de volumen, o sea, el volumen de follaje o la cantidad de árboles por metro lineal, por ejemplo, porque eso te referís, la cantidad que hay. Sí. ¿Sí o no? Escuchá.
densidad. No, lo que dice que donde hay más árboles hay más densidad de... Claro, de- claro. Donde hay más gente. No, releva el elemento individualmente. Te dice un árbol, dos árboles, tres árboles. Pero ¿para qué puede el municipio de Nueva York realizar este relevamiento más allá de la cuestión Costo de mantenimiento. costo de mantenimiento? Sí, las especies, y lo voy a decir yo sí, Para saber dónde intervenir. para saber dónde intervenir, todo eso sirve, vale. Fundamentalmente lo que hacen los muchachos de Nueva York, dicen, tengo todos estos árboles acá. Es más, dicen, el mapeo de los árboles tiene algunos árboles mapeados, están arrancando, tienen 685.000 o 665.781 árboles en el momento en el que hicimos la captura. Y podés marcar tu árbol favorito. Eso, iba eso, podés marcar tus árboles favoritos. Y bueno, y las actividades reportadas, pero sabés qué es. Habría que buscar el Acá el botón, My Love Trees. El tema, Germán, es que los árboles urbanos no le pertenecen al frentista, le pertenecen a la ciudad. alta discusión también esa. Esto es insumo de la ciudad. Claro, esto es patrimonio de la ciudad, pero fundamentalmente los muchachos que me parece que están re buenos, hacen esto. Mirá, vos tocas este, Tuki. Entonces, Japanese Pagoda Tree. Nombre vulgar. Japanese Pagoda Tree. Nombre vulgar. Estoy haciendo un trabajo de cancillería. A lo canciller, le hablo. Siphonobolobium japonicum. Nombre científico, o sea, nombre científico. Moyano, ¿sabés lo complicado que estaría? Si le costó epidemiológico, ¿sabés? Siphonobolobium japonicum. Agárrate. Nombre científico. El formato de la hoja. Cáchate esto, porque esto es genial. Mapa de especies y detalles. ID number, o sea, tiene un DNI el árbol. ¿Entendés? 37 millones, no, 3 millones, no importa. Trunk diameter, 16 pulgadas. Vamos a hablar de la conversión de pulgadas, centímetros por metro. Me voy a sentir mal y voy a perder todo mi optimismo por la humanidad, así que los dejo. 16 pulgadas. No, avanzamos, no, porque ya está googleando. No, era la calculadora. No, bueno, pongo las entrañas la otra vez, así que no. Dale. Por 2 centímetros y medio. Bueno, después en otro momento. Y voy a esto. Ahí va, es por ahí. Los beneficios ecológicos. Y mira esto. La dimensión, estábamos viendo la dimensión ambiental del paisaje. Los norteamericanos de Nueva York hablan de los beneficios ecológicos y dicen Stonewater intercepting each year 7.539 galones pesos, no lo pasemos a pesos, value $74.64. Sí. Favorite tree, marcame acá, que no sé qué historia. A ver, la condición del árbol en este punto es el agua de lluvia que cachó el árbol, son 1.538 galones. Por ende, $75 menos de sacar el agua del espacio público, de recolectarlo. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Energy conserved each year. 2.604 kilowatts. Valor $328. Eso te lo da la municipalidad, loco. Contaminantes del aire removidos por el árbol, por el Caponic Perethrin Pagoda Tree. 5 pounds, 5 después. Bueno,
Ya lo hice. 5 libras, gracias. 5 libras, 24 dólares. Dióxido de carbono reducido cada año. 15.301 libras, 51 dólares. Con 10. Con 10. 51 con 10. ¿Sabes por qué los 10 son relevantes? Porque tienen relevados 685.000 árboles. Los 10 son relevantes. Valor total de los beneficios anuales, 530 dólares. 106.000 pesos. Y hagamos una cuestión, 106.000 pesos. Suponete que cada árbol ahorra 100 lucas año, promedio. Multiplícalo por 665.000 en pesos. ¿Para qué quiero un celular así? 70.000 millones de pesos, 70.000 millones de pesos de beneficio ambiental promedio. Ahora dividirlo por 200 dólares de ellos. Tener árboles, 352 millones de dólares. Los árboles a un promedio de, dijimos, 100 lucas, 2.500 dólares. Árbol. ¿Sí o no? Entonces, ¿vieron cuando el vecino del lado en su ducha les debe pasar? Que dice, voy a cortar el plátano del guión porque los pájaros me cagan el Civic. El Honda Civic del 2007. Color dorado. Y me rompen el pulido de pirulo que lo hice hace 15 días. Que no paré ahora. Escucha el freno. ¿Sí? Así, guarda, ¿qué estás haciendo, Brian? ¿Me entendés? Guarda con la condición material de las cosas, de las decisiones que tomamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Dicen que la deforestación, porque no vi estudios específicos que lo determinen específicamente, que la deforestación en la cuenca alta de nuestras sierras genera inundaciones donde antes nunca nada se había inundado. Olvídese de los dólares, quédese con los números duros. Y se va a dar cuenta por qué se inundan ciertas cosas y otras no. Antes de sacar un árbol, piénselo como infraestructura ambiental, ecológica. Nosotros no somos adoradores de los árboles, los abrazamos, lloramos. No, nada que ver. Tiene una dimensión material, operativa y construible, medible, real. Paisaje igual proyecto. En la actualidad todo es paisaje proyectado. Si les mostrase de nuevo la imagen de la Pampa, hasta ese paisaje que decimos, nada. Sí, pero tiene pendiente, se le ha dado pendiente artificialmente. Pasó un tractor, pasó una reja, lo rayó, lo acomodó según la pendiente, sembraron conforme la pendiente, le metieron semillas que no eran de ahí, le metieron agroquímicos, lo llevan, lo traen, pasó una luz, pasó una ruta. No quedó nada natural en lo natural. No hay nada natural en el planeta, nada. Tocamos todo, rompimos todo, hicimos de todo en todo lado. ¿Está claro? ¿Se entiende eso? Porque cuando voy a decir, che, esto es re natural, no hay nada, nada. Todo esto se lo han fumado ustedes, o sea, ya ha podido, ¿no? Fumaron todo esto y fumando desde que nacieron. No quedó nada. Esto, y no me dejen mentir los profes, era en el formato realito de monte, todo monte, era monte. Con chañares, pinillos, algarrobos y chanchos del monte, que generalmente vienen con el monte, el pack. Compra el pack monte y viene con el chancho del monte. Que no está más, se las tomó porque no hay monte donde estar. ¿Me entendés? Me sacaste el soporte, papi.
síntesis. El paisaje se construye y por eso su inclusión en el ámbito de la arquitectura es como si tuviéramos que dar explicaciones, ¿viste? Pero se entendió. El proyecto de arquitectura del paisaje es un hecho. Es un hecho. No estamos peleando una batalla cultural, no. Es un hecho, está hecho. Y por tratarse de la proyectación del espacio abierto urbano público, se desarrolla en estrecha relación con la estructura urbana. Este no es el ejemplo más power, pero sí Micaela Bastillas y el Parque Industrial. Y como decíamos previamente, hay que trabajar fuertemente con el lugar objeto de diseño, el Parque Conmemorativo Flexión, el Parque Mujeres, el Parque Micaela Bastillas, el Parque de la Memoria en Ciudad Universitaria, trabajando ciertas lógicas, estableciendo relaciones entre arquitectura, sociedad y naturaleza. Reflexiones. Y nos vamos. Las cosas no se dicen, se hacen. No nos fuimos todavía, bajemos el volumen del blureo ambiental. Las cosas no se dicen, se hacen. Porque el hacerse es lo mudito que te quiere. Pero voy de nuevo. Las cosas no se dicen, se hacen porque al hacerse se dicen solas. ¿Quién pudo haber dicho esto? ¿Cómo? Me da miedo. Alguien en Twitter. Alguien en Twitter. Santi Maratea. Iba a hacer un chiste de humor negro que no voy a hacer. Ay, rápido, tiene una idea porque lo voy a tirar. ¡Rápido! Gatón. No, mirá. Muy bien. Pero ni siquiera tiene que ver con la arquitectura. El Guaso ya te decía esto. Vamos a hacer una película bárbara. Eso no. Ya no. Hacela. Hacela y una vez hecha se dice y habla per se por sí mismo. No somos los únicos giles que dicen somos la clase. No. Se dice de muchas formas, se dice haciendo. Este es más fácil porque es más disciplinar. Uy, se me ocurre darle un montón de chistes. Dios, prefiero dibujar a hablar, el dibujo más rápido y deja menos lugar a la mentira. ¿Quién fue el que dijo esto? Le Corbusier. Bien, ¿quién fue? Ahí, nombres. Paula. Paula, Le Corbusier. Prefiero dibujar a hablar. El dibujo más rápido deja menos lugar a la mentira. Y ahí está, dibujando el modulor 1.83. ¡Ay, me faltan 3 minutos! ¡Casi llegué! Escálamelo. Te por el hombro. Párate, Edgar, vos que sos moroso. No voy a hacer comentarios. Eso es lo que me falta. Pero está el señor es como vos sos removedor. Entonces, no tiene el promedio, el percentil del medio, pero no crece el 83. Bien. Y el 4 del 1 del 57, ya sea el 4 de enero del 57, cuando ustedes capaz que están de vacaciones, o, bueno, no la viene así ustedes. O el 1 de abril del 57, hace algunos, ya casi que estamos, bueno, hemos pasado el viernes, el momento de conmemoración de este dibujo, pareciese 57, el Guaso dibujó esto. Te voy a hacer una capilla brutalista, vamos a trabajar la luz. La arquitectura, esto va a ser, y yo imagino que los monjes, diría alguno de ustedes, el monasterio. Los del monasterio dijeron,
¿qué va a hacer este guas? Prefiero dibujar a hablar, es más rápido, deja menos lugar en la mentira, ¿no? Ya vamos a hablar de la condición. El espacio exterior que hace un altar afuera. Sí, sí, claro, de hecho. El altar, tiene el púlpito, tiene todas las condiciones históricas Los del del culto, monasterio se lo pidieron. ¿no? Es obvio, es más, acá. Pero. Bueno. Y hay una sensibilidad al material, al sol, al ambiente. Ya todos habrán visto los desagües en forma de escopeta del volumen que está por allá. Se ubican, si no lo buscan, lo googlean. Hay una dinámica de manejo de lo que es hasta la condición pluvial de esto. Se le llovieron todos los edificios durante 30 años. En un momento ya al final dijo, voy a hacer un techo inclinado, lo voy a tirar todo allá y que se vaya rápido. Pero esa lógica está. Entonces, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse se dicen solas. Esta frase es mía, es mía porque es como bastante más marcial. Es decir, ¿cuál es la idea? ¿Qué nos querés decir? Dibuja más y habla menos. Dibuja más y habla menos. Cuando dibujes más, se habla solo. El dibujo se habla solo. Se habla encima. Si se quiere. ¿Están de acuerdo? ¿Qué vendrá ahora? Como recordatorio. ¿Qué dijeron por allá? El grupo de los sentados del piso. El bajo. ¿Qué sigue acá? ¿Qué sigue acá? Somos lo que hacemos. Somos lo que hacemos. Lo que hacemos lo representa mucho más. A los padres.